Gracias, gracias. Buenas tardes, iglesia. Qué gusto estar aquí otra vez en Amistad de Monterrey con sus pastores. Siempre es un gusto saludarles y también estar en la congregación. El día miércoles o jueves prediqué. Jueves, y acabo ahorita de predicar también aquí en la congregación de mi amigo Enoy y su esposa. Salimos corriendo y manejó como el Max One, ¿verdad? Que traía un carrito ahí que lo metió carrera y llegamos a tiempo, gracias a Dios. Y bueno, gracias Rodolfo por la confianza. Y me gustaría hablar sobre lo que compartí el día jueves con los pastores, un poquito más acerca para hablar a la congregación. Siento una carga por esta palabra, así que yo quisiera que abriéramos nuestra Biblia en el libro de Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 1. Estas tres parábolas que están después de Mateo 24, donde Jesús habla acerca de los tiempos del fin, me parece muy interesante para los últimos tiempos. Y creo que estamos viviendo los últimos tiempos. La venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. El día y la hora no lo sabemos, pero sí hay señales acerca de su venida. Y parece ser que las señales apuntan a este tiempo. Las señales se están cumpliendo. Israel está en guerra, ¿verdad? Las naciones están a punto de prepararse, están entrenando y se están preparando para la guerra. Europa también se cree que va a entrar en guerra, ¿verdad? Las naciones comunistas como Corea, como China, como Rusia, ¿verdad? También están preparándose, entrenándose para la guerra, preparándose. Hay un movimiento de guerra por todas partes y yo creo que la iglesia debe de estar entrenándose también para la guerra. Así que quiero compartir este pasaje. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Apunte ahí la palabra capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Apunte la palabra negociar. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y, apunte la palabra, escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque, escuche bien, dice: porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil dice: echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a orar. Padre, gracias Señor te damos, gracias en este día.
Señor, alabo tu nombre porque eres bueno. Pido, Señor, la unción, la inspiración de tu preciosa presencia, Señor, para poder hablar esta palabra, Señor, a tu iglesia. Señor, trae un despertamiento a nuestra vida, Señor, en el servicio, en el trabajo de tu casa. Padre, yo pongo esta palabra en tus manos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. La gloria es para ti. Amén, Señor, y amén. Cuando vemos esta parábola, y como yo te compartía, es una de las 3 parábolas después de que Jesús habla del tiempo final. Y yo creo que es una parábola que nos está amonestando a todos nosotros de ponernos a trabajar los talentos que Dios nos ha dado. Algunos de nosotros se nos han dado 5 talentos, algunos de nosotros tenemos 2 talentos, algunos de nosotros tenemos 1. Pero cada uno de nosotros tiene un talento dado por el Señor en el cual nosotros podemos ponerlo a trabajar. Y dice que Dios nos ha dado la medida de los 5, de los 2 y del 1 conforme a su capacidad. Y la palabra capacidad es una palabra que quiere decir, o que está en el griego dunamis, que viene de la palabra prácticamente dinamita. Esta palabra quiere decir poder milagroso, eficacia, fuerza, milagro, potencia. Es el poder prácticamente de su presencia para salvar a la gente, para redimir a la gente, para sanar a gente y para liberar gente. Entonces, cuando nosotros hablamos de capacidad en estos hombres que eran siervos de ese Señor, estamos hablando de gente que tenía una capacidad, pero no era una capacidad humana, no era una capacidad intelectual, no era una capacidad de fuerza, no era una capacidad de intelecto, ¿verdad? No era una capacidad financiera, era una capacidad prácticamente del poder manifiesto de Dios sobre su vida. Y yo creo que la iglesia ha perdido el hambre del poder de Dios. Yo creo que la iglesia necesita en este tiempo manifestar el poder de Dios, y yo creo que viene un avivamiento tan poderoso, ¿verdad? Porque hay muchas iglesias. Ayer estuve en una reunión donde prácticamente había una presencia de Dios muy fuerte, pero yo puedo ver cómo Dios está despertando la iglesia en México, y la iglesia en México va a tener una explosión, ¿verdad? De ganar almas, de ganar gente para Jesús. De tal manera que cuando nosotros queremos afectar las tinieblas, si tú quieres afectar las escuelas, tú eres un joven que está en una escuela, tú tienes un talento, ¿verdad? Conforme a la capacidad. Pero algunos, desde su inicio, Dios les entregó 5 talentos porque se encontraron en la presencia de Dios y tuvieron una búsqueda de Dios intensa. Tuvieron una búsqueda de la presencia de Dios intensa, tan fuerte, ¿verdad? Que desarrollaron algunos dones de sanidad, algunos dones proféticos, algunos dones de ciencia, ¿verdad? O don de fe. Pero esos dones algunos los han puesto a trabajar, pero otros los han adormecido. Y creo yo que necesitamos traer, ¿verdad? Exponernos otra vez a la presencia de Dios y echarle leña otra vez al fuego de nuestra oración, de nuestro altar, de búsqueda de la presencia de Dios. Yo soy pastor desde hace 27 años. Y yo he podido sentir los últimos años una necesidad de búsqueda, una necesidad de buscarlo en las madrugadas, una necesidad de ver el poder de Dios sobre mis manos, una necesidad de ver el poder de Dios, ¿verdad? En la predicación, ver el poder de Dios en cada una de las cosas que yo hago. Pero muchas veces, ¿verdad? A mi alrededor yo tengo colaboradores, yo tengo una iglesia, y Dios me ha dado un ejército prácticamente en lo cual nosotros podemos invadir las colonias de nuestro territorio. Yo vivo en Ciudad Neza, una ciudad que no es una ciudad económicamente fuerte, aunque tiene mucha gente, pero hay mucha maldad.
Y yo he podido sentir la carga de Dios de poder ir a esos territorios. Aunque yo vivo ahí en ese territorio, yo vivo en Ciudad Neza, tengo la necesidad de salir, ¿verdad? Y predicar el evangelio a esos lugares. Y yo recordaba cuando nosotros plantamos la iglesia, que nosotros predicábamos en el tiradero, ahí donde queda cerca de ahí de la ciudad, un tiradero que tiene por nombre Xochiaca. Y en ese lugar nosotros, mi esposa y yo, íbamos y compartimos. Y un hombre, ¿verdad?, de ahí del tiradero, un día después de que se convirtió, se acercó a nosotros y nos dijo: pastor, yo quiero regalarles a mi hija, porque yo salgo a poder trabajar ahí en el tiradero, salgo a las calles a recoger basura, y muchas veces mi hija, ¿verdad?, se queda sola en la casa, y yo tengo el temor de que alguien entre a mi casa y pueda violar a mi hija. Y dice: yo mejor quiero regalársela para que ella se quede en su casa y ustedes la puedan criar y puedan hacer de ella una mujer de Dios. Y nosotros la recibimos con gozo. La creamos, y después, al poco tiempo, también adoptamos a un joven que también tenía una familia muy conflictiva, pero nosotros vimos la presencia de Dios sobre su vida, lo adoptamos, y después esos dos muchachos se casaron y fundaron una familia poderosa. Hoy él es ingeniero de audio de nosotros desde hace 20 años, por ahí así, un poquito más. Y ella tiene 5 hijos, ¿verdad?, los cuales son un ejemplo de bendición para la iglesia. Entonces, cuando tú invades y entras al territorio de las tinieblas, siempre hay gente que puede ser salvada, que le sirve al reino de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dale un fuerte aplauso a Jesús. El padre tuvo un hijo y él, ¿verdad?, lo llevó, y después de introducirlo en la tierra, él creció en Galilea y él estuvo allí, él vivió allí, él tuvo un oficio que se cree que era carpintero, y él estuvo ahí con su madre. Se cree que su padre murió a una corta edad cuando él era un adolescente. Y cuando Jesús es introducido a esta tierra y trabaja en una familia, ¿verdad?, y mantiene una madre, nada apuntaba como el ministerio. Nadie sabía qué iba a hacer con ese hijo, aunque había profecías de muchos años atrás. Pero la Biblia nos enseña que un día, cuando Juan el Bautista aparece en el desierto predicando, y que Juan el Bautista había recibido de parte de Dios la visión de que iba a aparecer, él iba a bautizar al Hijo de Dios, iba a venir y lo iba a dar a conocer, y él iba a prepararle el camino de Dios. Dice que Jesús apareció, él lo reconoció, y Jesús se vino y le pidió que lo bautizara. Juan no quería, lo bautiza Juan, y de allí dice que él ve al Espíritu Santo posar sobre Jesús, y dice la escritura que se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Hasta ese momento Jesús no había hecho, o no se oye o no se sabe si Jesús había hecho un milagro. No había un solo milagro, pero a partir de ese momento dice que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto, donde fue, ¿verdad?, tentado por el diablo, y ahí destruyó o derribó al diablo en un ayuno de 40 días y 40 noches. Pero el libro de Mateo nos habla en el capítulo 4 que después de que él sale de la tentación del desierto, va en el versículo 12, dice: y cuando Jesús, en el Mateo capítulo 4 versículo 12 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y luego dice: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón
y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Quiere decir que el Padre llevó a Jesús después de que lo llenó con el Espíritu Santo en el desierto. Dice que Jesús regresó y salió del desierto en el poder del Espíritu. Y cuando Él sale de allí, Él podía haber regresado a su tierra natal, a su tierra de crianza, ahí a Nazaret. Pero la Biblia nos dice que Él, dejando a Nazaret, fue y habitó en Capernaum, una ciudad marítima, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, tierra a un lado del mar, dice Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo a poder plantar su campamento en los lugares de tinieblas. Escúchame bien esto. Y yo creo que en este tiempo algunos de nosotros tenemos que dejar nuestra comodidad. Jesús no fue dejado ahí donde estaba su tierra, donde estaba su gente, donde estaba su madre, donde estaba tal vez su negocio, donde él podía y donde conocía a toda la gente. El Padre lo plantó y estableció el campamento de la luz, donde estaban las tinieblas más densas. Y yo creo que hay lugares en este lugar y en todo este país y en muchas partes del mundo que están esperando que Dios envíe a sus hijos para plantarlos allí y poder establecer los Capernaums. Necesitamos, iglesia, necesitamos entrar a los lugares de tinieblas. Necesitamos entrar porque ahí va a resplandecer la luz. La palabra asentarse quiere decir fijar una población o un gobierno en un lugar determinado. Esto te habla acerca de que las tinieblas estaban ahí gobernando los lugares. Hay lugares donde están gobernando las tinieblas. Y es ahí donde Jesús quiere que nosotros entremos, que nosotros dejemos nuestra comodidad, que nosotros dejemos nuestro enfoque en la provisión, ¿verdad? En nuestra empresa. Yo tuve una empresa y yo era muy bendecido. Pero un día el Espíritu Santo se me apareció, cayó sobre mí, habló a mi corazón acerca de que necesitaba yo predicar la palabra de Dios a la gente. Y yo obedecí a esa voz y empecé a poder predicar a la gente el evangelio. Y Dios ha bendecido mi vida. A través de esa predicación hemos logrado, tenemos una escuela de misiones donde vienen jóvenes, se entrenan, son llenados por el Espíritu Santo. Tenemos una iglesia que tiene el anhelo de poder invadir los territorios oscuros. Y hay veces que hay veces que veo a las personas y Dios me ha dado ojos para poder decirles: Dios te necesita en una casa, Dios te necesita en una plaza, Dios te necesita que abras, ¿verdad? Un hogar y desde ahí prediques la palabra del Señor. ¿Dónde es donde los lugares de tinieblas gobiernan? ¿Qué hay? ¿Por qué necesitamos entrar a los lugares de tinieblas? Mira, dice Génesis 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Jesús dijo que nosotros éramos la luz de este mundo. Y una luz, dice, no se esconde, no se mete debajo de un almud, sino que se pone en lo alto para que todos vean, que alumbre a todos los que están ahí. Dice también que una ciudad
se asienta que se asentada sobre un monte. O sea, es la misma palabra que dice que las tinieblas se asientan sobre una ciudad. Es la misma palabra que Jesús ocupó cuando habló de la iglesia que necesita ser asentada sobre un monte, y desde ahí, ¿verdad?, no se puede esconder, porque todos nosotros sabemos que una ciudad brilla más en la oscuridad. Y necesitamos brillar en este tiempo. La Biblia dice en Isaías 60: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, ¿verdad? Porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Necesitamos en este tiempo levantarnos. Habla de una condición de levantarse. Habla de una condición de despertarse. La palabra levantarse es la misma palabra que se ocupa para despertamiento. Es la misma palabra que se ocupa, que se le dice a los huesos secos: levántate. Oíd, huesos secos, palabra del Señor. Oíd, palabra de Dios. Y entonces nosotros estamos tratando de poder despertar a la gente de nuestra iglesia para que todos ellos puedan invadir una parte de tinieblas. La escritura menciona que donde hay tinieblas hay dos cosas: hay desorden y hay vacío. La palabra desorden es la palabra sufrimiento. ¿Dónde es donde están las tinieblas? Donde hay sufrimiento. ¿Dónde es donde gobiernan las tinieblas? Donde hay sufrimiento. Si en un hogar hay sufrimiento, quizás hasta en tu propio hogar hay sufrimiento. Hay sufrimiento porque estás hablando de divorcio, porque estás hablando de problemas, de situaciones adversas que están pasando en tu casa o con uno de tus hijos. Es que hay tinieblas. Las tinieblas se tratan y se van a tratar de asentar sobre tu casa. Y necesitamos la luz. Necesitamos la luz. Cuando habla la palabra vacío, la palabra vacío es ruina. Ruina, donde hay ruina. Y cerca de nosotros todos conocemos en alguna parte donde hay ruina. Yo he estado caminando ahorita con Eno, andando en su carro de un lugar a otro. Nos ha hecho el favor de llevarnos de una parte a otra, y he podido ver la ciudad, y seguramente hay lugares donde se puede entrar, donde hay sufrimiento. He podido ir donde están los centros de readaptación con Javier, y me ha llevado a los lugares, ¿verdad?, donde dice: estos son lugares donde hay una gran necesidad. Y yo veo, digo: Señor, donde quiera están las tinieblas, hay tinieblas por aquí, hay tinieblas por allá. Es lugares de sufrimiento. Vacío es la palabra ruina. Hay ruina en el matrimonio, hay ruina en las finanzas, hay ruina en los cuerpos, hay enfermedades. Donde quiera que nosotros veamos ruina, donde alguien está en ruina en su enfermedad, necesita la luz. La Biblia dice en Juan 1 hasta el 10, dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando nosotros somos la luz, tenemos a Jesús, nosotros somos seres brillantes, seres que nosotros podemos entrar donde las tinieblas están, y allí, porque llevamos la vida de Jesús dentro, y allí en la vida de Jesús la luz resplandece, y las tinieblas no van a prevalecer contra nosotros. Tú eres alguien que representa la luz de Cristo. Llevamos la vida de Dios adentro de nosotros, y eso le tiene tanto terror el diablo. Yo estaba predicando en una de las misiones, y oí a Dios cuando me dijo: habla acerca de la luz con la guerra con las tinieblas. Y empecé en ese momento que estaba la alabanza, empecé a sacar algunos versículos que empecé a recordar para poder hablar del tema. Y escuche bien, cuando yo empecé a hablar acerca del tema, y empecé a notar que algo le pasaba a mi mente, como si no coordinara las ideas. No pude citar Juan 14:6. Sí se lo saben, ¿verdad? No lo pude citar.
Me costó trabajo. Era como si yo no lo recordara, como si yo no lo hubiese leído. Mi esposa lo notó, se levantó y empezó a decir: vamos a orar. Después yo pude oír, ¿verdad? Y ella me platicó y me dijo: ¿qué te pasó en el principio? ¿Por qué no pudiste coordinar las ideas en ese momento que estabas hablando acerca de la luz? Y le digo: no lo sé, no pude citar Juan 14:6. Fue tan difícil recordarlo, me costó trabajo, hasta que de repente en este lado vi a una mujer que estaba enferma de sus piernas, estaba sobando. Y en ese momento recordé Juan 1, donde dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz representa la sanidad, la luz representa el cambio, la luz representa la salvación, la luz representa la vida. Y en ese momento fui y le dije: ¿está enferma, señora? Dice: sí, me duelen mucho mis piernas. Y le digo: ¿cree en Jesucristo que es la vida? Sí. Y empecé a orar por ella desde este lugar y empecé a declarar la sanidad. Y en ese momento le dije: camine y pruebe si usted le tiene dolor. Y cuando ella se levantó, ella empezó a dar gloria a Dios, porque ella empezó a sentir la sanidad. Y yo dije: wow, a partir de ese momento fue como si las tinieblas se desvanecieran en esa ciudad. Porque esa es una de las ciudades más conflictivas de la delegación, de las delegaciones de ahí del Distrito Federal. Entonces, cuando yo empecé a predicar, empecé a seguir predicando, al final algunos se me acercaron, y es que me dijo uno de ellos, dice: ¿sabe usted que aquí hay un hombre que dice que nos presta este salón si usted nunca se para aquí a predicar? Y yo dije: wow, hay una guerra para que tú no prediques el evangelio, para que tú no te pares ahí, para que tú no salgas, ¿verdad?, de tu Nazaret y te vayas allí a donde están asentadas las tinieblas y fundes tú un Capernaum en una colonia, en un lugar. Así se establece el reino de Dios, cuando alguien abandona su comodidad y decide ir donde están las tinieblas. Ese es el lugar. Cuando nosotros empezamos a ver donde hay caos, donde hay ruina, donde hay vacíos, donde hay desorden, ahí es el lugar. Dice también: cuando nosotros no alcanzamos, donde hay tinieblas, hay falta de amor. Donde hay tinieblas, hay falta de amor. Primera de Juan 2:8 dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. A veces en nuestras casas, ¿por qué no vamos a las tinieblas? ¿Por qué no entramos a las tinieblas? Porque hay veces que nosotros también tenemos tinieblas. Cuando nosotros no tenemos un amor por los hermanos, cuando en el hogar no hay un amor por la esposa, no hay un amor por el esposo, no hay los hijos que estén amando a los padres, hay tinieblas. Porque donde hay tinieblas hay una escasez de amor. Y Jesús dijo en Mateo 24:12 que en los últimos tiempos el amor escasearía. El amor no estaría en muchos corazones de la gente. Habría una falta de amor, ¿verdad? Se enfriaría el amor en los hogares, se enfriaría en los matrimonios, se enfriaría en nosotros. Hay veces que nosotros no tenemos un amor hacia Dios mismo. Venimos a la iglesia y hemos perdido, como dice la palabra en Apocalipsis 2, donde habla la iglesia de Éfeso, que nosotros hemos perdido nuestro amor por Dios. Y muchas veces ese reino de tinieblas ha invadido los hogares de nosotros para velarnos nuestros ojos, para que no veamos la ruina de la gente que está cerca de nosotros. La Escritura dice que el que tiene una falta de amor tiene velado los ojos. Y la Escritura enseña sobre
un hombre que cayó, descendía de Jerusalén a Jericó, el cual cayó en manos de ladrones. Le quitaron todo, lo dejaron casi medio muerto. Y dice que pasó un sacerdote y lo vio y siguió de largo. Sus ojos estaban velados. No tenía un amor en su corazón para poder ayudar a ese hombre que había sido saqueado, que había sido llevado a la ruina, que estaba ahí tirado medio muerto. Dice que pasó después un levita, un servidor en el templo, y dice que cuando lo vio, también lo vio, pero él siguió de lejos, lo vio de lejos, siguió de largo. Y entonces pasó un samaritano, un hombre, ¿verdad?, que lo vio. Y cuando lo vio, lo cargó, lo vendó, sus heridas, le puso aceite, le puso vino a sus heridas, lo subió a su cabalgadura y lo llevó a un mesón y le pagó al mesonero, ¿verdad?, 2 días, y le dijo: cuando yo regrese, todo lo que hayas gastado de más, yo te lo voy a pagar. Dice que cuando este hombre que le había preguntado a Jesús acerca de quién era el prójimo, le narró esa historia, y entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Entonces, ¿cuántos de nosotros sabemos esa historia de ese buen samaritano? Y hablamos de que Jesús es el buen samaritano, pero Jesús le dijo a ese hombre: ve tú y haz lo mismo. Necesitamos hacer lo mismo. Necesitamos poder bendecir a personas que están en ruina. Dios quiere que nosotros entremos a los lugares donde hay ruina, donde hay miseria, donde hay desorden, donde hay vacíos, donde la gente está tan desesperada, tan desesperada. La iglesia debe y tiene el deber, porque le ha sido entregado 5 talentos, 2 talentos y a uno. Pero hay el que tiene 1, dice que ese lo escondió, ¿verdad? Porque él vio que su Señor, él creyó, él tenía una imagen de su Señor, que él era un hombre duro y que él cosechaba donde no sembraba y esparcía donde él no había traído, él esparcía donde no había recogido. Y entonces yo creo que hay ocasiones donde nosotros no hemos podido hacer la obra de Dios, hemos escondido el talento que es el evangelio, lo hemos guardado, lo hemos escondido, porque tal vez en algún momento de nuestra vida algo sucedió que nos robó el gozo de predicar el evangelio. Porque cuando yo lo conocí a él, entra un gozo de compartir, y yo tuve el gozo de recibir el Espíritu Santo. Y me acuerdo que al otro día me salí calle por calle y tocaba las puertas y les decía: usted necesita conocer a Jesús. Ayer Dios me bautizó a mí en lenguas. Y yo les presumía, ¿verdad?, de mis lenguas, y les decía: yo pude sentir que Jesús es real, que Jesús es todopoderoso, que Jesús está vivo. Y la gente se me quedaba así, ¿verdad? Pero tenía eso que llaman el primer amor, y muchas veces cuando nosotros dejamos apagar ese fuego, dejamos de predicar el evangelio. Pero en este tiempo Dios quiere avivar la iglesia para que pueda empezar otra vez a predicar la palabra de Dios ahí desde tu casa, desde tu hogar, o que tú puedas decirle a alguien que tenga las casas: yo quiero abrir mi casa, o yo quiero predicar en una casa el evangelio de Jesús. También dice la escritura que en las tinieblas hay ignorancia. Dios le dijo a un hombre que fuese y predicase a Nínive. Y él, ¿verdad? Él por un tiempo no pudo, porque él tomó su barco a Tarsis, el lado contrario hacia donde Dios lo había mandado. Pero Dios preparó una tormenta, ¿verdad?, para que él pudiera obedecer y entender que Dios le había mandado a hacer algo. Y muchos de nosotros hemos sido mandados a hacer algo para la obra de Dios, y hemos tomado el camino totalmente contrario y estamos en una tormenta. Quizá estás pasando una tormenta y tú no te explicas por qué la tormenta, pero la tormenta no va a cesar hasta que hagas lo que Dios te ha mandado a hacer. Lo que Dios te ha mandado a hacer. Y entonces dice la escritura que Dios
que él estaba en la parte de abajo durmiendo. Los del barco empezaron a decirle que se levantase y que orase a su Dios, y entonces él estaba dormido, y total que llega el momento donde él dice: yo soy, por mí ha venido esta tormenta, aviéntenme al mar y la tormenta se va a calmar. Y lo aventaron al mar y exactamente la tormenta se calmó. La bronca era sobre Jonás. Pero dice que Dios había preparado un gran pez, y dice que el gran pez comió a este Jonás, lo tragó, y desde allí él empezó a orar como en la sepultura. Dice que él empezó a orar que Dios le diese una oportunidad de vivir y que él iba a hacer su voluntad. Y entonces Dios ordenó al gran pez que vomitara a Jonás, y lo vomitó. Y cuando salió, entonces él fue a predicar a Nínive. Y él fue a hablar a Nínive y empezó a hablar ahí, y dijo: Nínive será destruida. Nínive va a ser destruida si no se arrepienten. Y el rey de Nínive oyó, le llegó la noticia, y dice que rasgó sus vestimentas y puso en ayuno y cilicio a todos, aún a los animales, a los niños. Todos se humillaron delante de la presencia de Dios, y dice que Dios no destruyó a Nínive. Y luego le nació una calabacera que él, ¿verdad?, tenía, porque él era calvo, y el sol le tapaba esa calabacera, el sol. Y dice que Dios ordenó que la calabacera se secara, y él se molestó tanto, y Dios le dijo algo que a mí me impactó, que dice en el capítulo 4 verso 10, dice: y Jehová dijo: tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, hay muchos animales. A veces nos llenamos de compasión por cosas que no son eternas. Yo he visto a personas llorar porque su perrito se murió, pero no he visto llorar porque su vecino ha muerto sin Cristo. Hace unos meses atrás, unas 2 meses o 3 meses atrás, en nuestra reunión de oración, siempre llegaba un hombre alto, fornido, muy grande, muy alto. Llegaba con su esposa. Él era licenciado. Se había convertido en una reunión de hombres. Y el hombre empezó a tener un avivamiento, porque a todas las reuniones iba, pero nosotros no conocíamos su vida secreta. Entonces tuvimos una reunión de oración donde cayó la presencia de Dios tan fuerte, donde ni siquiera yo pude ministrar un tiempo de oración. Yo me tiré al piso, empecé a ser quebrantado ahí. Dios nos tocó, y ese hombre también fue tocado, y él empezó a llorar mucho estando en la presencia de Dios. Se fue a su casa, y nos cuenta su esposa que ese día él llegó, y él le dijo a su esposa: tú vete a dormir, yo tengo ganas de leer la palabra. Y él empezó a leer la palabra, y pasó toda la noche leyendo y orando la palabra de Dios. Al otro día su esposa se dio cuenta que no había ido a dormir, y entonces se fue a verlo, y estaba todavía ahí en su despacho orando y leyendo la palabra. Y después él se bañó para irse a su trabajo, y él se fue a su trabajo. Y cuando él llegó a su despacho, allí en una de las avenidas de ahí de la ciudad, unos tipos en una motocicleta lo mataron. Pero yo, cuando oigo eso, digo: Dios sacó a ese hombre de las tinieblas, y Dios le dio la oportunidad de tener un encuentro con él fuerte, cara a cara, ¿verdad? Donde él se encontró con él, donde él estaba listo para partir. Cuando fui a su funeral, era un domingo, terminando las 3 reuniones, fui a su funeral. Había cerca de 200 a 300 personas de todos sus vecinos. Y cuando llegué ahí empecé a compartir. No recuerdo exactamente el tema, pero una mujer
llorando se me acercó y me dijo: yo soy su cuñada y mi cuñado es el que está ahí muerto. Dice, y él todo el tiempo me habló de Jesucristo y me dijo, y cuando él me invitaba, yo le decía, hasta no ver un testimonio, hasta no ver un testimonio grande, que yo vea, ¿verdad?, que algo sucede, que sana a alguien, que esto, que aquello. Y le dijo el hombre, le dijo el hermano: yo soy tu testimonio. ¿Qué no viste de dónde me sacó el Señor? Y dice, por eso hoy estoy viendo, Él es mi testimonio, Él fue mi testimonio. Dice, yo quiero entregar mi vida a Jesús. Y eran como mucha gente, cerca de 200 a 300 gentes que Él les había estado compartiendo. Abrimos una casa, una casa de lámpara, les llamamos nosotros, célula, y ahí empezamos a ganar gente de ese lugar. ¿Por qué? Porque un hombre dio testimonio como una luz, y aunque él está muerto, su testimonio sirvió para ganar a otros. Amado, tú tienes un testimonio que necesitas mostrar a la gente, así como Jonás, ¿verdad? Él fue y predicó y se convirtieron todos los de Nínive, entregaron su vida a Jesús todos los de Nínive. Pero en un principio Jonás no quería hacerlo. Él huyó de la presencia de Dios, él huyó del mandamiento de Dios, él huyó del testimonio que Jesús le dijo que tenía que hacer, hasta que tuvo que atravesar una tormenta, hasta que tuvo que atravesar en un lugar de muerte, dentro de ese pez. Él reconoció que él necesitaba hacer la voluntad de Dios, y él salió y él lo predicó, y tal vez lo hizo de mala gana, no lo sé, pero él no tenía, ¿verdad?, un gozo de poder predicar el evangelio a esa gente que estaba perdiéndose. Pero Dios le dio una enseñanza con la calavecera. Dice, dice, si tú tienes misericordia de una calabacera que se secó y me está reclamando, ¿no tendré yo misericordia de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Iglesia, con todo respeto, yo te digo, necesitas poner a trabajar tus talentos. Dios te ha dado talentos. Dios te ha dado talentos. No vayas en lado contrario de donde Dios te ha mandado. Dios te rescató con un propósito. Dios te salvó con un propósito. Dios quiere que nosotros hagamos resplandecer su amor, su gloria a Cristo Jesús. Dios quiere hacer que nosotros obremos en la obra del Señor, prediquemos a Jesús. Y por último, quiero compartirte acerca de este testimonio. ¿Me pueden ayudar con el teclado? La Escritura nos habla acerca de un hombre, de que un hombre hizo unas bodas para su hijo y trajo a los convidados y los invitó. Y dice que los invitados pusieron pretextos y no quisieron ir. Y entonces dice que el Señor, cuando llegaron sus siervos, le dijeron: Señor, los convidados no quisieron venir. ¿Tus bodas qué vamos a hacer? Y él dijo: mis bodas se tienen que llenar. Vayan por los caminos, encuentren a todos los que, traigan a todos los que estén ahí desocupados, a las prostitutas, a los ladrones, a todos aquellos, porque mis bodas se tienen que llegar. Y entonces los trajeron y los pusieron en las bodas. Y dice que el Señor llegó a ver las bodas de su hijo y empezó a caminar entre las mesas y encontró a un hombre que no estaba vestido de bodas. No estaba vestido de bodas. Y le dijo: hombre, ¿cómo le hiciste para entrar aquí? Y cuando yo leí esa historia, yo pensé, dije, pues obviamente era gente de allá, ¿verdad? Y que me invitan a una boda y tengo que comprar un traje además. Pero cuando yo empecé a estudiar, me di cuenta que esa historia, cuando se hacían unas bodas y que te invitaba un rey, ¿verdad?, las bodas de su hijo,
la invitación iba con todo y traje. El rey estaba obligado que si te invitaba, te iba a dar también el traje. Y entonces cuando el rey empieza a entrar y ver a todos los invitados, encontró a este hombre que no estaba vestido de bodas. Y por eso el reclamo. Y entonces dice la escritura que entonces ordenó a los siervos sacar a ese hombre que no estaba vestido de bodas y echarlo a las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Y escúchame bien esto. Y dice, termina la parábola diciendo: porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y entonces yo recordé un pasaje que está en Marcos, en Colosenses capítulo 3, que nos habla acerca de las vestimentas. Colosenses capítulo 3. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. Escucha bien. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Yo creo con todo mi corazón que Jesús nos ha dado el traje para que nosotros nos sentemos en esas bodas, pero eres tú quien te tiene que vestir. Y la escritura menciona que tenemos que vestirnos de escogidos. Cuando sacaron a ese hombre, Jesús declara: porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Nosotros, los que estaban en las bodas, los otros estaban vestidos de escogidos. Y yo creo que nosotros, el consejo del apóstol Pablo es que nosotros nos tenemos que vestir de escogidos, santos y amados, de entrañable misericordia. Debe de haber misericordia, debe de haber compasión en nosotros, debe de haber benignidad, debe de haber humildad, debe de haber mansedumbre, debe de haber paciencia, debe de haber perdón. Pero sobre todo dice: vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Si hay algo que le impacta a la gente en este tiempo, es el amor. Es el amor. Cuando una iglesia manifiesta el amor hacia la gente que está perdida, hacia la gente que no tiene a Cristo, entonces la iglesia empieza a brillar. Y hay veces que nosotros tenemos que empezar a vestirnos de amor aquí dentro, con nuestra casa, nuestra familia. Yo tuve un problema, una ocasión con un hombre que lo regañé porque hizo algunas cosas, pero no crea que le regañé fuerte, o sea, tranquilo. Pero el hombre, su corazón era sentido. Y cada vez que yo me lo encontraba le decía: hola, ¿cómo estás? Se llama Ezequiel, espero que no vea este video. Y le digo: Ezequiel, Dios te bendiga. Y me decía: hola, pastor. Y se seguía de largo. Pero yo empecé a hablar acerca de vestirnos de amor. Vestirnos de amor. Y el que no ama a su hermano no está en luz, está en tinieblas. Y de repente el martes que yo llego a la oración, bajé de una consejería y me metí a la reunión de oración. Estaba llenísima. Y me encontré a Ezequiel y me paró y me dijo: hola, pastor, dame un abrazo. Y le dije: oh, wow, un abrazo, ven, yo se lo doy. Y me dice: pastor, estoy orando por ti.
para que Dios siga usando tu vida para bendecirnos. Estamos teniendo un avivamiento en la misión donde Él está, pero tenemos misiones también. Dice, y estamos orando para que seas de larga vida. Y le digo, gloria a Dios, qué bueno que están orando. Ya me iba a seguir, ¿no? Y no me dijo, pero pastor, dame un abrazo, dame un abrazo. Yo dije, wow, sí estamos en avivamiento, sí estamos en avivamiento. Oí otra historia de un hombre que se convirtió, él era drogadicto. Llegó a la iglesia de uno de mis pastores y el pastor me contó la historia. Y me dijo, dice, cuando lo ganamos, pasaron unas semanas y después ya con confianza se acercó a mí y me dijo, pastor, puede orar por mí porque no tengo trabajo. Y yo quisiera que Dios me diera un trabajo que me ayudara. Y le dijo el pastor, ¿qué sabes hacer? Y dice, sé pintar autos. Y entonces el pastor dijo, pues mi camioneta está muy bien de pintura. Dice, pero ve a pintar mi zaguán. Píntame como si fueras un auto. Pinta mi zaguán como si fuera un auto. Entonces él lo empezó a preparar, lo pintó. Y dice, pastor, literalmente una pintura como la de un auto nuevo. Y dije, wow, dice, oye amigo, pero tú puedes poner una empresa. O sea, tú puedes poner un negocio de pintar autos. Tú no puedes meterte a un lugar a trabajar, ¿verdad? Por tu propia, más bien bajo la supervisión de otros, sino planta tu negocio. Vamos a apoyarte y vamos a ayudarte para que pongas tu negocio. Dice que el joven ahorita le ha caído un montón de trabajo, ¿verdad? Y es su propio patrón. ¿Cuánta gente solamente necesita un empujón para poderle apoyar y ayudarle para poder ser bendecido? Ese hombre estaba en tinieblas, salió y encontró la luz ahí en la iglesia. Ahora tiene su familia, es bendecido. Ahora ha dejado las drogas, los vicios, y ahora tiene una nueva forma de vivir. Iglesia, ¿cuántas cosas podemos hacer? Ponte de pie. ¿Cuántos talentos tienes? ¿Cuántos talentos tienes? En la cual tú puedas ayudar y bendecir a otros. Quizá tu familia, de tus padres, de tus hermanos, están en tinieblas. ¿Por qué no vas y te presentas con ellos y les hablas de Jesús? Empiezas a convivir con ellos y los empiezas a invitar a que vayan a tu casa y ahí les predicas el evangelio. La iglesia tiene una orden del Señor: levántate y resplandece. Hay muchos lugares de tinieblas donde nosotros podemos entrar y donde nosotros podemos hablar del evangelio de Jesucristo y poder multiplicar nuestros dones, nuestros talentos, todo. Me preocupan los de un talento, porque los que tienen un talento y no lo han puesto a trabajar piensan que no van a dar cuentas. Pero la Biblia dice que llamó el Señor al que tenía un talento y le dio sus excusas a este hombre, pero el Señor le quitó el talento y se lo dio al que tenía 10 talentos. Y yo me pregunto, ¿por qué no se lo dio al que tenía 2, verdad? Y que había llegado a 4, para que se compensara y llegara a 5 talentos. Dios dijo, porque al que tiene se le dará y se le dará más de lo que tiene, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Yo no sé si tú tengas temor de que lo que tú tienes, lo que Dios te dio, así sea muy pequeño,
Dios te lo pueda quitar y dárselo a alguien que tiene el hambre de poder multiplicar los talentos, de multiplicar, de ganar, de decir: Señor, hemos ganado esto para ti. Señor, 3, 4 familias. Yo veo algunos hombres que estaban sin hacer nada en la iglesia, y de repente Dios me dijo: a estos los vas a ocupar para que sean líderes de casas, y ahora están ahí en la iglesia, ellos contentos. Me dicen: pastor, aquí está una familia, mire, traje esta familia, se convirtió, entregó su vida ahí en las casas. Iglesia, Dios te necesita. Dios necesita tu vida. Deja tu Nazaret y funda tu Capernaum, donde haya un lugar de tinieblas. Donde haya un lugar de tinieblas. Jóvenes, Dios los necesita. Hay muchos jóvenes que necesitan oír el evangelio. Hay muchos jóvenes que necesitan oír de Jesucristo. Y muchos de esos jóvenes, quizá algunos de ellos van a ser pastores, algunos de ellos van a ser gente que produzca mucho en el reino de Dios. ¿Por qué no oramos a Dios y le decimos: si tú has perdido tu amor por ganar almas para Jesús, Dios quiere activar tus dones hoy en esta hora? Y yo te voy a pedir que sinceramente salgas de tu lugar y le digas al Señor: Señor, yo quiero y yo voy a multiplicar mis dones. Ven para acá, ven. Dios quiere que nosotros vengamos. Yo quiero invitarte. Si tú sientes la necesidad de multiplicar tus dones, ven. Dios puede ocupar. Dios ocupó a un hombre que se llamaba Caleb para pararse frente a su líder y le dijo: dame ese monte de los anaceos, que yo lo quiero conquistar. Venga, no tenga temor, no tenga vergüenza. Empieza a levantar tu voz y empieza a decirle: Señor, aquí están mis manos. Aquí están mis manos, aquí está mi boca, aquí están mis finanzas, aquí está mi amor por ti, aquí está mi amor por esa cruz, aquí está mi anhelo, mi deseo. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, aquí están estos jóvenes, aquí están estos matrimonios, aquí están estas familias. Señor, ocupa sus vidas para poder traer un avivamiento a Monterrey. Ocupa, Señor, la vida, Señor, de los pastores que están aquí, de Enoch, Señor, de su esposa, para levantarse con poder y autoridad y abrir, Señor, casas en donde quiera que se pueda ver oscuridad. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a invadir las tinieblas. Ayúdanos a invadir las tinieblas, Padre. Aquí hay, Señor, talentos. Si escondiste el talento, ponlo a trabajar antes de que Jesús venga. Antes de que Jesús venga. Antes de que Jesús venga. Antes de que Él pida cuentas de los talentos. Antes de que Él pueda venir y empezar nosotros a poder poner las excusas de trabajo, las excusas de dolores, de enfermedades, de dolencias. Dios te va a sanar en el camino. Dios va a sanar cuando estés trabajando para su reino. Trabaja en mi viña, trabaja en mi viña. Trabaja en mi viña, dice el Señor. Trabaja en mi viña. Trabaja en mi viña. Trabaja en mi viña. Trabaja. Hable con Él, hable con Él. Se están activando los talentos. Se están activando. Se están activando. Se está activando la capacidad. La capacidad se está activando. La capacidad. Eres útil para el reino de Dios.
Eres útil, amado. Eres útil. Eres útil para el reino de Dios. Eres útil. Si algún día el diablo te dijo: eres inútil, no vas a poder hacerlo, pues un inútil te está hablando el día de hoy. Un inútil te está hablando el día de hoy. Amigos me dijeron: tú eres un inútil, no vas a poder hacerlo. Padre, a veces siento en mi corazón que algunos están detenidos por la falta de perdón. Su talento se secó, está guardado, se enterró por un resentimiento, por la muerte de un familiar, por el luto, por alguna decepción, por alguna adversidad. Pero el Señor está libertando en este momento tu vida. Puedes pedirle perdón. Puedes perdonar a esa persona que te dañó, a esa persona que te decepcionó, y tu talento se secó. Tu talento está parado, se enterró. Señor Jesús, en esta hora nos exponemos, porque el diablo ha tratado por todos los medios de que nos volvamos estériles para bendecir a la gente que está en tinieblas. Pero en este día, Señor, yo declaro que las cadenas se están rompiendo. Quizá algo que te está deteniendo es que en tu casa hay muchos problemas en el matrimonio. Ven, habla con tu pastor, expone el problema y que ore por ti, reconcíliate, y Dios va a traer una fructificación en tu vida. Quizá estás pensando que has tenido dolencias o poco tiempo. Quizá el trabajo te da poco tiempo, pero cuando lo pones en las manos de Dios y ese poco tiempo estás dispuesto a sembrarlo para algún lugar donde hay tinieblas, te vas a dar cuenta que ese poco tiempo va a llevarte a una pesca milagrosa. Pedro le prestó la barca a Jesús para que desde ahí Jesús predicara el evangelio. Esa barca se convirtió en lugar de la predicación de Jesús, donde todos oyeron a Jesús hablar la palabra. Cuando Jesús terminó, le dijo: Pedro, boga mar adentro. Jesús sabía la condición de Pedro. Pedro estaba en bancarrota esos días. Señor, toda la noche he intentado pescar algo y no he encontrado nada, mas en tu palabra, Señor, lo haré. Jesús sabe pagar los favores cuando nosotros prestamos algo para que el reino de Dios avance, para que desde allí se predique la palabra de Dios. Si tu casa está en una situación de derrota, de crisis, presta tu casa para que la palabra de Dios sea predicada, y desde ahí Jesús va a traerte una bendición a eso que está arruinado. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Bendigo esta gente tuya, tus hijos. Gracias por los pastores Rodolfo, Señor, y su esposa Adriana, que siempre son una bendición. Trae un avivamiento a este lugar. Trae un avivamiento. Yo puedo mirar mucha gente que estaba dormida y va a empezar a despertar. Yo veo a mucha gente que estaba dormida cuando yo inicié.
pero ha venido despertando a través de las semanas. Algo fresco está por ocurrir y va a empezar a activarse tremendamente el crecimiento en este lugar. Va a empezar a activarse tremendamente el crecimiento, que van a conquistar más tierra, porque Dios lo va a llenar. Dios va a traer un avivamiento a esta tierra y a este lugar en el nombre de Jesús. Amén. Siga orando. Si usted quiere seguir orando, está bien. Gracias José Luis. Creo que el mensaje que nos trae José Luis hoy, que el Espíritu Santo ha traído hoy, es advertirnos de que lo que viene va a demandar que seamos industriosos, que no nos vayamos a convertir, como decíamos, en sepultureros de talentos. El diablo quiere que tú te conviertas en un sepulturero, que entierres tus talentos, que no los uses. Tú no sirves, tú no vales, nadie te va a hacer caso, no funcionas. Dios no te ama a ti, Dios prefiere a otros y te quiere convertir en un sepulturero. Pero nosotros somos de los que resucitamos, y no solo nosotros, sino resucitamos talentos. ¿Tienes sueños enterrados? ¿Tienes planes que no han funcionado? ¿Has insistido una vez y otra y te diste por vencido? Ahora es el tiempo. ¿Has tocado la puerta? ¿Has visitado a una persona y no ha querido? No quiere decir que ya es el fin. Mientras aún tiene aliento de vida, tú puedes seguir insistiendo hasta que suceda el milagro. Todos nosotros somos resultados de que alguien insistió. Alguien me insistió a mí. Alguien aplicó los talentos y yo los rechazaba, pero los volvió a aplicar y los volvió a aplicar hasta que finalmente empecé a darme cuenta que lo que me estaba ofreciendo, su talento, me estaba enriqueciendo a mí. Y me enseñó a descubrir mis talentos para poderlos multiplicar y bendecir a otros. Yo tenía muchos talentos enterrados, porque el diablo me había dicho que mis talentos no iban a servir para nadie. De hecho, él decía: tú no tienes ningún talento. Pero al final de cuentas empecé a descubrir los tesoros escondidos que Dios ha depositado en la vida de cada uno de ustedes. No hay uno solo aquí que diga: no tengo talentos. Tienes talentos. Y no dejes que el diablo te diga: tú eres un sepulturero de talentos. No lo eres. Eres uno que resucita sueños. Eres uno que pone a trabajar los talentos. Eres creativo. Eres una persona que Dios puso en ti la capacidad de multiplicarlos. Te dio esa capacidad. Si en eso no fuera cierto, Él jamás hubiera multiplicado el pan, partido y dárselo a sus discípulos. Se los hubieran comido, se hubieran quedado con sus talentos, pero los repartieron y le dieron de comer a multitudes porque utilizaron sus talentos. Así es que utiliza tus talentos. Inténtalo. Empieza a practicar ese talento. ¿Cuál es? No lo sé. No sé cuál sea tu talento. Tú lo vas a descubrir. De hecho, tú ya sabes qué talentos tienes a lo mejor. Ponlos a trabajar y utilízalos. Y todos estos talentos, acuérdate que va a venir el Señor a reclamar los talentos. No son para ti, son para que tú los industrialices, los multipliques, y Él va a venir y te va a decir: yo te di estos talentos. ¿Qué hiciste con estos mis talentos? Son de Él. Amén. Y el hecho que tú seas una persona responsable, industrial, en el buen sentido de la palabra, que eres industrioso, creativo con esos talentos, Dios te va a decir: dame mis talentos. Ahora te voy a devolver los talentos que tú produjiste. Aquel que los enterró, lo siento mucho, dámelos para acá. Y son para este que quiso hacer más, pero llegó hasta ahí. Le voy a dar más talentos para que siga haciendo más. Dios quiere que sigas haciendo más. Amén. Que ni uno de este salón se quede con sus talentos sepultados. No, Señor, no somos de esos. Al menos esta iglesia no es así. Queremos poner a trabajar los talentos.
Así es que, Padre, en el nombre de Jesús, si aquí hay alguien que nunca ha recibido a Cristo, que tiene sepultado su talento, ahora resucítalo. Y si tú eres uno de ellos que necesita el toque del Dios Todopoderoso, la entrada triunfal de Cristo en tu vida, yo quiero que tú invites a Cristo y le digas en estas palabras, díselas tú, invítalo tú y dile: Señor Jesús, abro mi corazón y te pido que tú me perdones todos mis pecados. Perdona mi negligencia, perdona mi maldad por enterrar tantos talentos. Ayúdame a desenterrarlos, ayúdame a industrializarlos, ayúdame a invertirlos, ayúdame a multiplicarlos para la gloria tuya, para aquel día cuando tú vengas me encuentres ocupado multiplicando talentos, invirtiendo los talentos que tú me diste en esta vida. Te doy gracias por tu Espíritu Santo que me ayuda, que levantó a Cristo de los muertos y que hoy mora en mi corazón. Gracias, Padre. Te espero, Señor, con las manos llenas de talentos que tú me permitiste usar y multiplicar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y sus familias. Vayan por más, repartan sus talentos. El Señor los bendiga. Gracias, José Luis. Dios te bendiga. Muchas gracias a todos. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Aquí los esperamos. Armas de luz.